Muy bien, vamos a hablar entonces de lo que es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta primero es la fuerza que va siempre hacia adentro de la circunferencia. Entonces, la que va hacia adentro se va a considerar positiva, la que va hacia afuera se va a considerar negativa. En este caso, tengo una masa, una esfera de 3 kilos unida a una cuerda que gira describiendo esta circunferencia. Si en el instante mostrado la tensión es de 90, entonces graficamos a la tensión que va hacia adentro. La tensión siempre va a ir para hacia adentro. En este caso, tensión 90. Y ahora, graficamos su peso también. El diagrama de cuerpo libre es este, peso. El peso es igual a masa por la gravedad, ¿cierto? Entonces, nuestro peso será igual a, bueno, la masa vale 3, dato del problema, la gravedad vale 10, algo que ya conocemos. Entonces, el peso será 30 newtons. Ahora, una vez que tú tienes estos dos datos, el tema es bien sencillo, solamente tengo que ubicar las dos fuerzas. Estas son las dos fuerzas que yo voy a tener, 90 newtons y 30 newtons. Entonces, la fuerza centrípeta, que es la que me preguntan, es la fuerza que va hacia el centro, o sea, la resta de estas dos. 90 voy a considerarlo positivo, no porque sea hacia arriba, sino porque va hacia el centro. Y el 30 negativo, porque va hacia afuera. Entonces la fuerza centrípeta es 60 newtons y eso es todo en ese problema. Ahora, vayamos al siguiente problema. En el siguiente problema vamos a tener por acá lo siguiente. Me van a pedir a mí calcular una esfera de 2 kilogramos atada a una cuerda. Gira describiendo una circunferencia. En el instante mostrado, en ese momento, la tensión de la cuerda es 40. Determinar el módulo de la fuerza centrípeta en dicho instante. Aquí sí no hay mucho que hacer. Este es un problema de un segundo, porque mira, lo único que tienes que saber es de que aquí hay una tensión T, T, que vale efectivamente, dato del problema, 40. 40 newtons. Eso es lo que vale. Ahora, además hay un peso, pero el peso, como te darás cuenta, va hacia abajo. Entonces, la fuerza centrípeta es únicamente la fuerza que va en la dirección del radio. Entonces, como esta no va en la dirección del radio, no me interesa por el momento. Entonces, la fuerza centrípeta solamente es ese 40, FC 40. El peso no me interesa en este caso, porque no está yendo en la dirección de radio. Aquí sí me interesaba, porque sí iba en la dirección de radio. Mira, radio está ahí, este es el radio. En este caso no me interesa, porque es una fuerza perpendicular. La fuerza centrípeta se define como la fuerza resultante que está en el eje del radio. Eso se le llama el eje de radio, ¿no? Donde está el radio. Como en este caso el peso no está en esa zona, no lo tomo en consideración y no pero nada, o sea, no me interesa 2 kilos, no me interesa nada. Eso es todo. Ahí es un problema más que operativo, es un problema teórico. Entonces, eso es todo en ese problema. Vamos al siguiente problema. Me dicen, un cuerpo de 5 kilogramos unido a una cuerda describe una circunferencia. En la posición más baja de su trayectoria, su tensión es 120. Calcular el modo de la aceleración centrípeta en dicho instante. Entonces, como te darás cuenta, en este problema tenemos que graficar un poco. Mira, vamos a graficar una mini circunferencia, ya, chiquitita, más o menos. No hay necesidad de graficar todo. Y bueno, ahí tenemos la circunferencia. Entonces, dicen que en el punto más bajo, que es este de aquí, ese es el punto más bajo, me dicen ahí. El peso, como sabemos, es 50, ¿no? Peso 50. ¿Por qué 50? Porque la masa vale 5 kilos. Eso es el peso, no te olvides. Peso igual a masa por la gravedad. Donde, bueno, la masa vale 5, la gravedad 10. Y bueno, 5 por 10, 50, ¿no? Eso de aquí, no te olvides ese detalle. Entonces, bueno, ya tenemos ese peso de 50. Y ahora, ¿qué vemos? Me dicen, además, en ese punto la tensión vale 70. Perdón, la tensión vale 120. Igualito que el primer problema. Lo que yo tengo que calcular es cuánto vale mi aceleración centrípeta, te piden. Pero primero calculemos la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta simplemente va a ser el de adentro, 120, menos esos 50.
¿Ok? Muy bien, entonces tenemos que vale 70 newtons mi fuerza centrípeta. Pero además, yo tengo que recordar de que por newton la fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso va a ser la fuerza centrípeta, va a ser igual a masa por la aceleración centrípeta. También tiene otra formulita, también tiene que es masa por velocidad al cuadrado entre radio. Pero como yo no tengo dato de velocidad ni de radio, y a mí me piden directamente esto, igualamos nada más. Este es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que efectivamente es lo que me preguntan. Esto es fórmula, así que lo saco por aquí, porque eso es una formulita. Ahí está. Eso es como una pequeña, eso es como un formulario, ¿no? Recordarte que la fuerza centrípeta es masa por la aceleración centrípeta o también masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Cualquiera de esas, lo que tú prefieras. Ahora, bueno, reemplazando entonces 70 es igual a la masa vale 5, dato del problema, 5, la masa vale 5, la aceleración centrípeta ya la tenemos, ¿no? La aceleración centrípeta es el 5 a dividir a 14 metros por segundo al cuadrado, y esa es la respuesta. Bueno, 70 entre 5, ¿no? 14. Listo. Muy bien, entonces, como recordando, no te olvides, por favor, la fuerza centrípeta es la fuerza dirigida hacia el centro, la resultante de las fuerzas que hayan. Pueden haber 2, 3 fuerzas, y también se calcula por fórmula la masa por la aceleración centrípeta o la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. En este caso no utilizo la segunda fórmula porque no tengo ni velocidad, no tengo radio tampoco. Muy bien. En el problema 8 no lo tienen por qué copiar porque ya está resuelto, solamente vamos a conversar un poquito de cómo se resuelve. En el punto más bajo te pide un cuerpo de 8 kilos, se encuentra girando en el plano vertical del coso de muestra. Calcular el módulo de la tensión que pasa por el punto más bajo. Bueno, primero, diagrama cuerpo libre, yo sé que hay peso y hay tensión. Entonces yo sé que la resta de estos dos, o sea, tensión menos 80, eso es igual a mi fuerza centrípeta. ¿Puedo calcular mi fuerza centrípeta? Sí. ¿Por qué? Porque tengo la velocidad, tengo el radio y la masa. Si tengo eso, vemos esta fórmula de que la fuerza centrípeta es masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Entre 2 digo entre radio. Lo que tenemos acá, masa velocidad al cuadrado entre radio. Entonces reemplazamos. Masa velocidad al cuadrado entre radio. ¿Cuánto vale la masa? 8. 8. Velocidad 3. 3. Radio 2. 8 por 3 al cuadrado entre 2, 36. Es una operación matemática. De menos 80 igual a 36, por lo tanto el menos 80 va a sumar y te vale 116. Ahí no hay nada que operar, no hay nada que copiar, está resuelto, solamente lo quería explicar un poquito más al detalle. Muy bien, vamos con el siguiente problema, que este sí tenemos que resolverlo. Me dicen, en el siguiente problema me piden a mí calcular en el móvil. Este móvil se desplaza con una rapidez constante. Ya tienes la velocidad. Una vez que tú tienes la velocidad, en la radio ya tienes la fuerza centrípeta, porque mira, ¿cuánto es la fuerza centrípeta? Masa. Te dan el dato de la masa, como ves, no la conozco. Bueno, masa con A. Masa. Velocidad al cuadrado, 12 al cuadrado. Entre radio. Radio no es 6, ¿ah? Todo esto vale 6. Por eso radio es la mitadcito, ¿no? La mitadcito sea 3. Entonces, la fuerza centrípeta es la masa, que no la conozco, 12 al cuadrado, 144, 144 entre 3. En otras palabras, mi fuerza centrípeta es igual a la masa, y aquí 4, 20, 48, ¿no? Por 48. A mí que me están preguntando calcular la aceleración en el punto más alto. Me piden la aceleración en este punto. ¿Pero qué cosa yo sé? Como en este caso la fuerza centrípeta es por fórmula esto, yo también sé que la fuerza centrípeta es masa por la aceleración centrípeta. Y acabó nuestro problema, ¿no? Masa con masa se va, entonces la aceleración centrípeta finalmente es 48 metros por segundo al cuadrado. Nada más. Entonces, o en otras palabras, si quieres tenerlo como una formulita,
La aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado entre radio. Pero para ya no agregarte más fórmulas, igualas y se va a la masa y ya tienes la aceleración centrípeta y acabó el problema. Parece un problema complejo por el gráfico, ¿no? El gráfico es complejo, tiene varias cositas, pero no, es de los más sencillos. Solamente no te olvides, por favor, velocidad al cuadrado entre el radio. Fuerza centrípeta, masa, velocidad al cuadrado entre radio. Esa es la fórmula, por fórmula, y por gráfico es la fuerza resultante que haya en ese lado. ¿Ok? Muy bien, vamos con el siguiente problema. El siguiente problema también ya está resuelto, así que solamente voy a explicar, voy a contar un poco, vamos a conversar un poco el problema, no vamos a operar nada. No vamos a copiar nada. Una piedra es atada en una cuerda, gira con una rapidez constante, o sea, la velocidad es única, P. Calcular la masa de la piedra. Si se sabe que la diferencia entre la tensión máxima y la tensión mínima de la cuerda es igual a 10. Bueno, entonces yo me pongo en este punto más bajo, se supone que la tensión será lo máximo posible, porque va a igualarse con el peso, ¿cierto? O sea, como que el peso va a contraponer mucho, porque el peso está yendo para abajo, va a contraponer mucho. Entonces, se supone que esa es la tensión máxima en el punto más bajo. Entonces, en el punto más bajo aplicamos lo siguiente, de que se supone también de que esta fuerza centrípeta en A y en C es la misma. La fuerza centrípeta se mantiene. Ahora, la tensión mínima se da en este punto, en el punto más alto. Ese es un detallito, por ejemplo. Ahora, ¿por qué en el punto más alto y en el punto más bajo? Eso es algo lógico, pero ya no voy a ir mucho al detalle. Por último, algo así no te voy a preguntar en el desafío de hoy, porque sí tiene más complejidad. Pero lo único que debemos saber es que la fuerza centrípeta es constante en todos los lados de la circunferencia, porque es un movimiento circular uniforme. Entonces, en el punto A será la suma, porque las dos van hacia el centro. En el punto A será la suma, las dos van hacia el centro. En el punto B será la resta, porque el máximo menos este de aquí, la fuerza centrípeta será la resta, porque no te olvides, es quien va hacia el centro y este está en contra, en cambio los dos están yendo al centro. El que va hacia el centro, positivo, el que está en contra, negativo. Y bueno, tenemos esto. Entonces, un simple artificio matemático, el T mínimo pasa a restar, el menos mg pasa a sumar, mg más mg, 2mg. A ti te dan la diferencia de las tensiones, es 10. 10 es igual a 2mg, 2 por m y g vale 10. Se va, por obvias razones, m tiene que ser un medio o 0.5 kilogramos. Un problema si no te voy a preguntar, así que no te preocupes mucho, algo así no viene ni hoy día, ni en el final, ni en el ISO, pero lo que sí hay que tener mucho cuidado es el análisis, ¿no? Saber de qué es la fuerza centrípeta es la resultante de las que van hacia el centro. Bueno, ahí no hay nada que copiar. Vamos al siguiente. En este caso, nosotros vamos a tener que, en la mayoría de problemas hay que leer con mucho cuidado, sobre todo cuando tenga una cantidad de texto como este de aquí, ¿no? Miren, vamos a analizar un poquito el gráfico. Me dice, en el instante mostrado, o sea, la velocidad está en el punto más alto, ya sé cuánto vale el radio, ya sé varias cosas. La reacción de la superficie, o sea, que hay una reacción que va hacia abajo. Mira, voy a hacer un pequeño zoom para que te des cuenta. Esto de aquí está corriendo de esta parte. Su piso está aquí abajo. Entonces la reacción tiene que salir para aquí. Esa reacción del piso lo tiene que empujar, bueno, para abajo. A mí me dicen, oye, la reacción de la superficie es 3 veces la fuerza de la gravedad de la esfera. Entonces esto es igual a 3 veces la fuerza de la gravedad de la esfera. Bueno, entonces eso será 3 veces masa por gravedad, porque esa es la única fuerza de gravedad de la Tierra, ¿no? Esto tiene una masita m. ¿Qué más hay en ese punto? Hay también un pesito. Peso de mg. Entonces ya tienes esas dos fuerzas. Inclusive aquí, para que mi gráfico no se haga muy feo, voy a borrar esto, ¿ya? Porque esto ya no tiene sentido. Ya sabemos que hay una gravedad. Ya sabemos el que es liso. Así que bueno, no nos preocupamos por ello. Ahora, aquí está su peso. El peso vale mg. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pide 3 veces calcular la rapidez de la esfera en el instante mostrado. Bueno, primero,
calculemos nosotros entonces cuánto vale la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta, por el gráfico, así al ojo nada más, por inspección, es las dos van hacia abajo. Son las dos únicas fuerzas que hay. Como las dos van hacia abajo, sumamos. O sea, las dos van hacia el radio, hacia el centro de la circunferencia. 3 mg más mg. Listo. O sea, las dos son 4 mg. Esto es la fuerza centrípeta. Además, yo sé que la fuerza centrípeta es masa por la velocidad al cuadrado entre radio. Eso también sé por fórmula. Entonces igualamos estos dos y acabó nuestro problema. Igualemos. Bueno, a ver, reemplacemos. 4 mg, masa. Bueno, la gravedad ya sabemos que vale 10. Es igual a masa por la velocidad al cuadrado entre radio. El radio vale 1, dato del problema. 1. Se va masa. Ahora, el 1 a multiplicar 40. Bueno, raíz de 40 nos da, bueno, raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de 10 no tiene. 2 raíz de 10. 2 raíz de 10 es metros por segundo. Esa es mi velocidad. Eso es todo en el problema. Muy bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando sea tanto gráfico. Esto es por gráfico. Esto viene del gráfico. Y esto es de fórmula. Nosotros vamos a tener esos detallitos en este tipo de problemas, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado al momento de resolver. Vayamos con el siguiente problema. Miren. Aquí me dicen, una piedra es atada a una cuerda y gira describiendo una circunferencia. En la posición más baja la tensión, algo así yo sí te voy a preguntar. Yo te voy a preguntar cómo este problema. Miren, en el punto más bajo la tensión es 70. Sencillo. Ahora, su peso, 50, porque 5 kilos. 50. ¿Cuánto es la fuerza centrípeta? Bueno, muy sencillo, ¿no? El que va hacia el centro, 70, menos el otro que va hacia afuera, 50. O sea, 20 newtons. Listo. Entonces, lo único que tú te tienes que preguntar es, ¿qué fuerza está yendo hacia el centro de la circunferencia? Esa va a ser positiva. La que no esté yendo al centro de la circunferencia será negativa. Entonces tengo positivo, negativo. Por ejemplo, hay casos en los cuales los dos son positivos. Aquí los dos serán positivos porque los dos van hacia el centro de la circunferencia. Muy bien. Así como este problema te voy a preguntar, por favor tengan mucho cuidado. Es muy sencillo. No te olvides de multiplicar por 10. Ahora tenemos por acá otro problema para simple reemplazo. Mira, me piden a mí determinar el modo de la fuerza centrípeta en el instante mostrado. Fórmula. También te voy a preguntar así. Fuerza centrípeta es igual a masa, velocidad al cuadrado entre radio. ¿Tienes todos los datos? Sí, tienes todos los datos. Tú tienes que saber diferenciar cuándo usar una fórmula y cuándo no. En este caso las uso porque me dan todos los datos. Masa, 10. Velocidad, 4 al cuadrado. Radio, 2. Bueno, acá hay 4 al cuadrado, 16. 16 entre 2, 8. 8 por 10. 80. 80 newtons. Eso es todo. Listo, un problema muy sencillo. Aquí no tengo que analizar fuerzas ni nada porque no las hay, no tengo más datos. Tengo todos los datos de masa, velocidad y alturas. Masa, velocidad y radio, perdón. Muy bien, vayamos al siguiente problema. Otro problema típico que te puedo preguntar es como esto. Sobre todo los que estén claveados son normalmente los más sencillos. Una piedra de 2 kilos es atada a una cuerda. Realiza este movimiento circular. En el instante mostrado la tensión de la cuerda es 50. Bueno, 50 para acá. La tensión normalmente siempre va hacia el centro. 50. Su peso hacia abajo, 20. Fácil, 20. ¿Cuánto es la fuerza centrípeta entonces? El que va hacia el centro, 50, menos el que va hacia afuera, 20. O sea, 30. Pero a mí no me preguntan la fuerza centrípeta. Me preguntan la aceleración centrípeta. Bueno, yo sé de que la fuerza centrípeta obviamente es la masa por la aceleración centrípeta.
Eso es según la ley de Newton, más o menos. La fuerza centrípeta, 30. Masa, 2. Aceleración centrípeta, ya salió, ¿no? El 2 a dividir, aceleración centrípeta, 15 metros por segundos al cuadrado. Eso es básicamente todo. ¿Ya está? Ahora, sencillo, sí, el tema es sencillo. Haciendo como un pequeño review, lo que tú debes de tener mucho cuidado es que hay dos formas de hallar la fuerza centrípeta. Una fórmula gráfica, como en este caso, y otra forma formulera, en la cual básicamente tú tienes que dar cuenta porque te dan la velocidad, ¿no? Si te dan la velocidad, ahí ya vas pensando en la fórmula. Si no te dan la velocidad, vas pensando en sumar o restar. Y bueno, veamos por acá. En este caso, vamos a tener, en el instante mostrado, la esfera de 1 kilogramo presenta una rapidez de 6 metros por segundo. Calcular el modo de la fuerza de la tensión en dicho instante. Mira, si ya te dan la velocidad, yo pienso ya directamente, yo puedo hallar la fuerza centrípeta sin necesidad de hacer nada. Hallemos la fuerza centrípeta. ¿Cuánto es la fuerza centrípeta? Bueno, masa, velocidad al cuadrado entre radio. Esa es la única fórmula que quiero que aprendas el día de hoy. Esta fórmula es nueva, quizás. Masa, 1. Velocidad, 6. Al cuadrado. Radio, 3. Bueno, operación matemática, 6 al cuadrado, 36. 36 por 1, 36. 36 entre 3, 12. Nada más. Ahora, profesor, ¿12 es la respuesta? No. No es 12 la respuesta, porque esa es la fuerza centrípeta. A ti no te piden la fuerza centrípeta, te piden la tensión. ¿Y cómo hacemos? Bueno, la tensión está por acá, T. Y aquí ya hay peso. Peso vale 10. ¿Por qué 10, profesor? Porque uno de 1 kilo, 1 por la masa, gravedad, 10 newtons. Ahora, utilicemos el gráfico. Gráficamente, ¿qué sabemos? Tensión T menos este 10 es igual a mi fuerza centrípeta, pero mi fuerza centrípeta ya la calculé 12. ¿Cuánto vale mi tensión? 22 newtons. ¿Súper sencillo? Sí, solamente hay que tener mucho cuidado. Mira que inclusive está la clave del 12, alguien se puede equivocar. Es que no te preguntan a ti la fuerza centrípeta, te preguntan la tensión. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con ese detalle. Vayamos con el último problema. Miren, en este caso, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener un cuerpo de 3 kilogramos, se mueve de la siguiente forma. Gira en un plano vertical, bueno. Determinar el módulo de la tensión en el punto más bajo de su trayectoria si la aceleración centrípeta en dicha punta es 2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, parecido a esto, parecido al anterior. ¿Cuánto es la fuerza centrípeta? ¿Puedo calcularlo? No tengo la velocidad, profesor. Pero tú sabes que es masa por aceleración centrípeta, ¿cierto? Esto ni siquiera te lo considero como una fórmula porque esto ya lo conocemos de la segunda ley de Newton. Masa, 3. Aceleración centrípeta, dato, 2. Bueno, 3 por 2, 6. ¿No? 6 newtons es mi fuerza centrípeta. Y mira qué bonito. Si 6 newtons es tu fuerza centrípeta, entonces yo tengo acá primero peso para abajo. Peso. Que bueno, bueno, yo sé que es masa por gravedad, ¿no? La masa vale 3, o sea, 30 para abajo. La gravedad vale 10, 30. Y la tensión. Acabó nuestro problema, ¿cierto? Tensión menos el peso va a ser igual a la fuerza centrípeta. Entonces, ¿es una fórmula? No, porque puede ser que en otros casos no sea resta, puede ser que sea suma. Tú tienes que saber cuándo ponerse resta o suma, porque en este caso es resta porque este no va hacia el centro. Todos los que van hacia el centro positivo. Bueno, tensión, no la conozco. Peso 30, fuerza centrípeta 6. Menos 30 a sumar, la tensión vale 36 newtons y acabó el problema. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de problemas, por favor, chicos, que es básicamente lo que yo te voy a preguntar el día de hoy. Solamente saber diferenciar qué tipo de fórmula vamos a usar. Y no tenemos muchas, solamente tienes fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado entre radio. Además, también la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta y se puede calcular como una resta o suma dependiendo de lo que sea el gráfico.
el que es positivo siempre es el que va hacia el centro, el negativo hacia afuera. No te olvides del peso, masa por gravedad.